Capítulo 2, vamos a ir a Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, y vamos a ir meditando en este pasaje tan maravilloso que nos habla de un regalo precioso. Dígale al que tiene al lado, Dios nos ha dado un regalo precioso. El mundo en la actualidad ha celebrado durante este mes el llamado Día del Amor y de la Amistad, ¿cierto? Y la gente juega el amigo secreto y regalos van, regalos vienen. Y como decía evangelizando, en ocasiones usted queda decepcionado porque usted dio un regalo muy bueno y recibió algo muy malo, ¿cierto? Pueden pasar muchas cosas de que la persona que usted lo tiene a usted, ese día no va a la hora de destapar el regalo, ¿cierto? De descubrirse el amigo. Y no va, entonces usted queda como stand-by esperando allí, ¿qué será lo que le van a regalar? Independiente de que incluso el regalo sea muy bueno, será un regalo pasajero. Será algo que posteriormente ya no existirá en su vida. Si por algún tiempo puede tenerlo, puede disfrutarlo, puede sentirse de pronto contento, alegre de lo que le dieron, o triste, decepcionado por lo que le dieron, sí, siempre será algo pasajero, porque aunque sea esa tristeza, decepción, usted a los días lo olvida, aunque el próximo año recuerde que le dieron un regalo muy malo el año anterior, ¿cierto? Pero mire que la gente se alegra por cosas pasajeras y efímeras y olvidan que hay un regalo más precioso que es para la eternidad. Y es el regalo de la vida eterna, el regalo de la salvación. Es el regalo que se llama Jesucristo. Y que acá no vamos a tratar de descubrir un amigo, porque tenemos un amigo que no es secreto, es público y se llama Jesucristo. Que es fiel, que es verdadero, que sabe escucharnos, que sabe entendernos, que sabe comprendernos, que sabe porque Él estuvo en esta humanidad y sabe compadecerse de nuestras debilidades. Así que el propósito o el mensaje en esta tarde tiene que ver precisamente con el regalo de la salvación, que es un regalo de hecho menospreciado por la mayoría de la humanidad. Es un regalo que para nosotros recibirlo es totalmente gratis, aunque tuvo un costo enorme, demasiado alto, tan alto que ningún hombre puede pagar el precio de la salvación. Entonces vamos a mirar estos versículos y vamos a analizar algunos de ellos a más profundidad para que asimilemos que este regalo fue gratuito y aparte de ser gratuito es inmerecido, y aparte de eso no tuvimos nosotros que hacer ningún esfuerzo para obtenerlo, precisamente porque se recibe gratuitamente y que se nos fue entregado aun cuando nosotros todavía, o se nos está abierto todavía, aun cuando la gente está muerta en sus delitos y pecados, como lo recibimos nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dice el versículo 1, Él nos dio, o Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo creo que si en algún momento usted llegara a perder un ser querido, o los que ya hemos perdido un ser querido, y ese ser querido volviera a la vida, creo que causaría una alegría impresionante, ¿cierto? Aun cuando de pronto, cuando vuelva a la vida, vuelva con su misma edad y quizás al poco tiempo se nos vuelva a ir de este mundo, ¿cierto? Creo que causaría demasiado gozo, demasiada alegría el saber que la persona que nos acaban de decir que ha fallecido de un momento a otro se levanta de los muertos, ¿cierto? Aun cuando sabemos que posterior lo vamos a volver a perder. Bueno, a nosotros nos causan alegría cosas acá pasajeras, pero parece ser que cuando se trata de la vida eterna no nos causará tanto gozo el saber que después de estar muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Jesucristo nos dio vida cuando usted y yo, aunque caminábamos en este mundo, estábamos muertos porque estábamos sin Dios, estábamos sin ley. Aun cuando pudiéramos decir que creíamos en Dios, el ser humano tiene siempre la idea de que como cree en Dios, ya con eso es suficiente. Déjenme decirle, los demonios también creen y tiemblan. Pero la Escritura nos habla que hay un lugar preparado para los demonios, para el diablo y sus ángeles.
Significa de que el creer en Dios no es suficiente, sino que hay que ir mucho más allá de esa creencia, que empieza por recibir el regalo de la salvación, de la vida eterna. O sea, la vida que nos dio cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Mire, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Mire que el apóstol Pablo está hablando de un pasado, pero preguntémonos nosotros en esta tarde, ¿realmente eso es un pasado para nuestra vida o todavía sigue siendo un presente? ¿El qué sigue siendo un presente? Precisamente los delitos y pecados de los cuales el Señor nos dio vida, en los cuales nosotros estábamos muertos. Tenemos que preguntarnos, ¿realmente ya anduviste? Es decir, ¿hacen parte del pasado de nuestra vida? ¿O será que siguen siendo todavía un presente en nosotros? Bueno, es algo para que cada uno nos evaluemos, todos, incluyendo los que ya llevamos tiempo en el Evangelio, porque muchas veces también hay cosas en nuestra vida que todavía necesitamos cambiar o morir. Dice, en los cuales anduvisteis, el apóstol Pablo habla en un tiempo pasado, pero tristemente dentro de lo que dice ser iglesia, todavía hay presentes de situaciones que nos llevan a tener pecado y que sabemos que el pecado, después de que ha concebido, que da luz, la muerte. Es decir, después de haber estado vivos, otra vez a volver a morir. Y eso es lo que Dios no quiere, que volvamos a morir, porque ya nos dio vida. Físicamente tendremos que morir tarde o temprano. Vamos a partir de esta vida, con muchos años, con pocos años, no sabemos cuándo, pero si el Señor no viniese todavía, lo más probable es que en algún momento nosotros ya no volvamos a estar, o alguno de nosotros no vuelva a estar en esta vida. Pero aunque partamos de esta vida, lo interesante es que nuestra vida espiritual siga viva para que podamos entrar al reino de los cielos. Entonces dice que ya no andamos, o sea, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Óigase bien, la vida antigua nos llevaba conforme al príncipe de este mundo, la potestad del aire, es decir, a Satanás. Que nuestra obediencia no estaba dada para Dios, aunque creyéramos en Dios, entre comillas, sino que estaba dada para Satanás, al príncipe de este mundo. Ya no debemos seguir la corriente de este mundo, pero ¿sabe qué es lo triste? Que nosotros seguimos todavía siguiendo la corriente del mundo. No hemos entendido que el Señor nos sacó de esa inmundicia, que nos sacó de la ignorancia, que nos sacó del pecado, del error donde estábamos y que ahora nos ha dado vida para que vivamos para Él, pero resulta y pasa que todavía nosotros queremos vivir en el pasado. ¿Cuánta gente hay todavía que quiere seguir a Dios, pero con su vida pecaminosa? Y si queremos seguir a Dios, tenemos que abandonar el pecado en nuestras vidas. Y hay una lista de pecados que posteriormente estaremos analizando y estaremos enseñando, porque siempre hay que predicar en contra del pecado. Y no solamente para la gente que no se ha convertido, no es para nosotros que ya estamos convertidos, para que nos alejemos cada vez más del pecado y acercarnos más a Dios y vivir más en santidad. Entonces no debemos vivir conforme a la corriente del mundo. El apóstol Juan dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero nosotros todavía somos muy atraídos y seducidos por el mundo, cuando deberíamos ya realmente de ser transformados y cambiar precisamente a la gente que está en el mundo. Pero decíamos esta mañana en la iglesia, tristemente ahora es el mundo el que ha trastornado a la iglesia, el que ha transformado a la iglesia, y de acuerdo a la ocasión que esté viviendo el mundo, ya la iglesia hace lo mismo y no hay diferencia entre lo santo y lo profano. Si el mundo celebra X actividad, la iglesia hace lo mismo. Todo lo que el mundo está llevando y presentando a la gente para entretenerla, la iglesia lo está haciendo lo mismo, disfrazándolo con una espiritualidad, pero que realmente es un engaño y que nos aleja y nos separa de nuestro Dios. Dice el versículo 3 entonces, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Mire que el apóstol Pablo, repito, habla en un pasado. Pero vuelvo a esto, preguntémonos nosotros, ¿realmente esa vida pecaminosa es un pasado o todavía sigue siendo un presente? Y ahí es donde tenemos que entonces reflexionar. Si sigue siendo un presente, hoy es el día de que se convierta en un pasado. Y que todo lo que no agrada a Dios se ha pasado en nuestra vida. Tristemente le seguimos ofendiendo, sí.
pero ya no en una forma deliberada, ya no en una forma práctica, en una vida diaria, sino en situaciones que por la carne y la humanidad le fallamos a nuestro Dios con palabras, con pensamientos, con actitudes, con gestos, con situaciones, con el prójimo, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los hermanos en la iglesia, etcétera, de muchas formas. Pero hay que pedirle a Dios siempre, todos los días, perdón y tratar de forzarnos por mejorarlo, por corregirlo, por cambiarlo. Porque sabe, en alguna ocasión he hablado mucho de esto, ¿no? La palabra de Dios sabe, conoce nuestra humanidad, que en una ocasión allá en Deuteronomio dice, para que procures poner por obra. Procures poner por obra. ¿Qué muestra esto? Que el Señor sabe nuestra condición, pero que Él está pensando la intención del corazón, al menos el intento de querer hacerlo. Pero el problema es que a veces no queremos el intento, simplemente decimos, a mí me gusta, a mí me agrada, déjeme así. Yo creo en Dios a mi manera. Cierto que muchas veces así lo escuchamos y cuando ya nosotros hemos dejado muchas cosas de esta vida y salimos a la calle a hablarle a la gente del evangelio, la gente dice, yo sigo a Dios a mi manera, usted en su religión, yo en la mía. Respete la mía, yo respeto la suya. Claro, tenemos que manejar respeto, hay que guardar respeto hacia la persona, pero también por encima del respeto está la verdad de la palabra de Dios. Y con eso no se irrespeta a la persona, por el contrario, por amor y respeto es que se le dice la verdad para que cambie, porque no se trata de un asunto de 50, 60, 70, 80 años, ya ni a 100 años están llegando las personas, muy pocos los que viven allá, ¿cierto? Porque no se trata de unos años en esta tierra, se trata de una eternidad. Porque listo, si fueran 70, 80 años, como dice la misma escritura, en algunas veces dijeron, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pase bueno, viva rico, disfrute la vida, como muchas veces se dice. Y claro, la vida hay que disfrutarla, obvio, pero agradando a Dios. Porque la vida no se disfruta en una discoteca, tomando licor en un bar, en un prostíbulo. No, la vida se disfruta obedeciendo los mandamientos de Dios, viviendo tranquilo. Saber que te pudiste acostar, no enguayabado, y te levantas al otro día feliz de que no tienes que ir al baño a pedirle perdón al sanitario, ¿cierto? Sino que estás tranquilo, feliz. De que lo que inviertes mal allá puedes invertirlo en tu propia familia, en tu propia vida, en tus propios planes, proyectos, en las cosas de Dios, para que cada día seas mejor. Pero debemos de tomar realmente una decisión de seguirle a Él y de que en nuestra vida esos delitos y pecados sean parte de un pasado y que hoy empecemos realmente a vivir una vida que a Dios le agrada. Lo lindo de Dios también sabe que Dios es un presente siempre. Él dice hoy. Puedes estar haciendo lo que sea, pero te arrepientes hoy, Él te perdona, Él te levanta, Él te restaura. Él vuelve a comenzar de nuevo con cada uno de nosotros. Pero el problema es que nosotros, ¿qué decimos muchas veces? No, todavía no estoy muy joven. No, cuando ya esté viejito, cuando ya alcance la pensión, eso es para los evangélicos. Dios, ve aquí ninguno de nosotros es viejo, sino puros peladitos. Vea, el más pelado está aquí con nosotros. Sí. De hecho, la palabra manda que en la juventud debemos de acordarnos de nuestro Creador, dice Eclesiastés. Debemos de acordarnos para que cuando lleguen los días malos no haya tristeza y digamos que no tenemos contentamiento, y por eso es que hay tantas malas decisiones en la vida de hoy en día. Y vemos que aún la juventud está prefiriendo quitarse la vida que vivirla, y vas a mirar las cosas por las cuales se le quitan un montón de tonterías. Situaciones que uno dice, hombre, y la mayoría de los casos son sentimentales, emocionales. Hombre, como he dicho muchas veces, hombre, si una no me quiere, hay otra que de pronto sí lo va a querer. Sencillo, simple. El mundo no se acaba por una persona. No, porque Jesucristo dio la vida precisamente para hacernos feliz, para llenar nuestro corazón de gozo y alegría. Y claro que nos dio un montón de complementos porque como humanos lo necesitamos. Porque si no, no hubiera hecho ni animales. Porque aún sabemos que aún de los animales necesitamos, ¿cierto? Para vivir, sobrevivir, y algunos se encariñan con eso, ¿sí? Entonces, mire, dice, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya no podemos ser hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Hijos para alcanzar salvación, no alcanzar ira. La ira de Dios viene y la gran tribulación se acerca, como lo hemos predicado muchas veces y aquí lo hemos mencionado y seguramente lo vamos a estar enseñando, porque obviamente el Señor quiere que conozcamos todas estas cosas para que estemos preparados, nos vayamos con Él y podamos escapar de las cosas que vendrán. Pero miren lo que dice el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, mire, por su gran amor con que nos amó.
El apóstol Juan en San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Acá el apóstol Pablo dice, por su gran amor. Realmente el amor de Dios no se puede comparar. Es que es increíble que siendo pecadores Él nos ame. Que estando muertos en delitos y pecados nos quiera dar vida. Mire, muchas veces, perdónenme que de pronto el ejemplo no sea quizás tan muy grato, pero hay personas tan malas en la sociedad que cuando mueren, la sociedad descansa y dice, por fin. ¿Cierto? Por fin, o sea, saber que una persona ha muerto puede causar incluso alegría para otras personas, porque era muy malo. Porque de pronto le hicieron mucho daño a su propia vida, a su propia familia. Mas sin embargo, Dios, aún por esos, Él dio la vida de su Hijo. Lo cual nosotros no creo que haríamos nunca. Colocar la vida de un hijo, colocar nuestra propia vida por gente tan mala. Y yo creo que no, y de pronto usted podrá pensar en algunos personajes de la historia que han sido muy malos. Como en nuestro caso, Pablo Escobar, ¿cierto? Pero para otros es un héroe, es un Dios. Garavito, ¿cierto? Tantas violaciones, tantos niños, ¿cierto? ¡Wow! Crea. Pero más sin embargo, si ellos se hubieran arrepentido, el gran amor de Dios los hubiera perdonado. Yo no voy a meterme en dónde están, si se arrepintieron o no. Obviamente que se muere en pecado, está en condenación, ¿cierto? Y en la forma como murió Pablo Escobar, esto me puede generar problemas, ¿cierto? Pero en la forma como murió, está condenado. Pero no es mi juicio condenarlo o salvarlo, porque no me corresponde a mí. Me refiero al hecho y al acto como tal. Y así mismo recordemos Hitler, ¿cierto? Personajes que han sido demasiado malos en la historia. Pero aunque hayan sido demasiado malos, si se hubieran arrepentido, el gran amor de Dios los hubiera perdonado. Aunque para usted y para mí hubiese sido injusto. Aunque usted para mí, como dice Ezequiel, no es recto el camino del Señor, pero el amor de Dios es tan grande que los hubiera perdonado. Obviamente, si el arrepentimiento es de corazón, ¿no? Porque encontramos personas muy malas en una cárcel que supuestamente comienzan a buscar de Dios, pero para que le bajen la pena, ¿no? Para encontrar beneficios, pero apenas salen a la calle, otra vez vuelven a ser los mismos pervertidos. Y ahora el que conoce el corazón es Dios. Usted y yo podemos engañar a la humanidad entera, pero a Dios jamás lo podemos engañar. Pero mire, Dios, que rico en misericordia, esa misericordia se abre en todos los días. Qué lindo es Dios. Mire, si Dios no abriera misericordia sobre nuestras vidas todos los días, ya no hubiera acabado, ya no hubiera consumido. Porque la misericordia habla de un acto maravilloso de Dios y es no pagarnos conforme a lo que nosotros hemos hecho. Muchas veces he mencionado esto, que Dios nos ama de tres formas, no porque sean las únicas, sino para hacer entender la enseñanza. Nos ama por gracia, y eso es lo que vamos a mirar ahorita. Nos ama con misericordia, que es lo que estamos hablando, y también con justicia, ¿cierto? En su gracia nos dio lo que no merecíamos, que es la salvación. En su misericordia no nos da lo que merecemos, pero en su justicia nos da lo que merecemos. Así que el consejo es recibir gracia y misericordia, pero no justicia. Aún así, si hay arrepentimiento, la misericordia triunfa por encima de la justicia. Y eso es lo lindo de ese Dios precioso. Que hoy también ustedes que están acá tienen la oportunidad realmente de decidir buscarlo y empezar a caminar en pos de ese Dios maravilloso que habla la palabra de Dios. Entonces dice que por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sigamos a hablar de eso. Y dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vamos a detenernos en el 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Oiga, la salvación es gracia. Es decir, que ninguno de nosotros merecía este regalo. Usted puede ser la persona quizás más, entre comillas, humilde. ¿Por qué digo entre comillas? Porque realmente humildad en el hombre no hay. El hombre necesita aprenderla. Porque a veces pensamos que la humildad es vivir muy de bajos recursos. Las personas de bajos recursos son muy humildes. Hay veces que esos son los más orgullosos que hay. Uno se queda sorprendido de que a veces ha entrado a casas que demasiados recursos, casas que incluso las paredes son de cartón, y encuentras un televisor de 45, 50 pulgadas puesto en una pared. O sea,
Y no estoy criticando que no puedan tener un televisor, ¿ok? ¿Sí? Te encuentras unos locos que uno dice, ¿y por qué no hacen otras cosas primero? ¿Cierto? Porque a veces uno quiere satisfacer su ego, su orgullo, su propia vanidad. Su propia vanidad. Entonces, no se trata de una humildad económica la que habla realmente de que somos humildes. Porque hay unos pobres demasiado orgullosos, pero también hay unas personas con mucha comodidad que son muy sencillos. Y no puedo decir tanto que sean humildes. ¿Por qué? Porque la humildad solo se aprende de una persona y se llama Jesucristo. Él mismo lo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por el contrario, en nuestro corazón lo que hay es mucho orgullo. Y cuando nos descuidamos, ese orgullo fluye, ese orgullo crece, ese orgullo infla nuestro corazón, nuestro pecho y nos hace sentir lo mejorcito de esta vida. Pero mire, por gracia soy salvo por medio de la fe. Significa que para yo recibir ese regalo que es gratuito, necesito fe. Ahora, ¿cuál fe? Tenemos que preguntarnos en qué. La gente cree en un montón de cosas, ¿cierto? Creen hasta en los árboles. Creen hasta en las aves. Para algunos, las vacas, siempre he dicho, son sagradas. Para mí también, pero con cebolla y tomatico. Uy, qué rico. ¿Cierto? Pero creen en los animales. Los endiosan, tienen una fe en los árboles, tienen fe en imágenes, tienen fe en personas, tienen fe en reptiles, tienen fe en un montón de cosas. Ahora la pregunta es, ¿será correcta esa fe? Y la respuesta tiene que ser no. Porque hay un autor de esa fe, tengo que buscar el autor de la fe, a ver qué dice el autor de la fe, ¿cierto? El autor de algo es el que dice cómo funcionan realmente las cosas. El creador de las cosas es el que dice cómo funciona. El que creó un auto es el que sabe cómo lo armó, por qué le puso X o Y situaciones, características. Él lo conoce y él sabe y hay razones. Y no cualquiera puede venir a decirle, vea que esto es así. No, porque yo fui el que lo creé, yo fui el que lo inventé. Ahora la fe no es un invento, pero sí es creada por Dios. Tiene un autor que se llama Jesucristo. Entonces yo tengo que examinar si la fe en la que estoy realmente es la fe correcta. Porque también dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos o probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque de hecho fe todo el mundo prácticamente tiene. Hay gente que tiene fe en el diablo, pues. Los satánicos creen en el diablo. Y ahí está su fe. Porque ¿qué es la fe? Una convicción, una certeza de algo. Nosotros tenemos fe y convicción. Debemos tener certeza y convicción por la fe en Dios. Entonces ellos tienen certeza y convicción de que el diablo es su Dios, de que el diablo es el que les provee, de que el diablo es el que los bendice el lenguaje que ellos pueden usar. Gracias a Dios nunca estaban en el satanismo, ¿no? Pero el lenguaje que ellos pueden usar, ¿sí? Entonces hay que examinar si esa fe realmente es la correcta para yo recibir esa gracia. Porque de pronto pueda que sí estés hablando de una fe, pero una fe equivocada. Y la fe viene, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10, viene por el oír. ¿Pero el oír qué? El oír la palabra de Dios. No el oír una religión. No el oír una creencia. En este mundo cada día salen nuevas filosofías y huecas sutilezas y un montón de cosas que tienen lógica y la gente se va tras ello pensando que es correcto. Pero, ojo, la Biblia dice, pruebe si su fe es correcta. Examínese si su fe es correcta. Y si la fe que yo estoy diciendo tener como medio para acercarme a Dios o para recibir la gracia va en contra de lo que la misma palabra de Dios enseña, entonces mi fe es equivocada. Mi fe es incorrecta. Y ahí es donde tengo que empezar yo entonces a decir, bueno, voy a abandonar esta fe equivocada y voy a coger la fe que dijo el apóstol Pedro, igualmente preciosa que la nuestra. O sea, una fe ajustada a la palabra de Dios, a la Biblia, a este librito que en todas partes he estado regando mis papelitos hoy, ¿sí? Una fe que nos habla precisamente de toda la escritura y que nos muestra realmente cuál es esa fe verdadera. Y que espero que ustedes, tanto ustedes que nos visitan como nosotros que ya estamos, cada día conozcamos la escritura. ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos en la fe correcta, pero si nos descuidamos podemos desviarnos. Y la escritura muchos nos dicen que desviándose se apartaron a vana palabrería, se fueron tras la mercadería, se fueron tras la avaricia. Por eso debo conocer cada día mi fe. Porque si me descuido, también después de haber
haber estado en la fe correcta, termino apartándome. Y eso pasa muchas veces. Por eso hemos conocido personas en la sana doctrina y luego con un montón de ideas totalmente extrañas, ridículas en ocasiones. Y después de haber creído en algo, terminan creyendo en otra cosa. Y es triste ver que llamados pastores luego terminan renunciando a su fe para agarrar otra. Yo entiendo que en algunos casos, listo, las situaciones, los errores de uno, los fracasos, lo puedan llevar a uno a no querer de pronto ejercer. Pero apartarse de esa fe para tomar una diferente, deja a veces mucho que pensar en dónde estuvo realmente mi fe. Ahora, esa fe es un medio para alcanzar la salvación y debe ser ajustada a la palabra de Dios. Y dice, por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El regalo de la salvación es un don de Dios. Es decir, que yo no puedo ir a comprarlo. Usted no puede pagar por anticipado el regalo de la salvación como suelen hacer algunas religiones, que creen que pueden comprar indulgencias. No se puede. Se recibe por gracia porque no hay ningún esfuerzo para hacer o aceptarlo. Es simplemente querer recibirlo en nuestro corazón. Ese es el esfuerzo, si podemos hablar de esfuerzo. Abrir el corazón para recibirlo, porque es un don de Dios. Dice el versículo 7, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no es que yo hice tanto que me merezco la salvación. De hecho, sí hicimos tanto, pero muy malo. Eso fue lo que verdaderamente hicimos. Muy malo. Si aún conociéndole hacemos cosas tan malas, imagínense cuando simplemente profesábamos a Dios. Ni siquiera conocíamos la palabra. Es más, hablamos muchas veces de 10 mandamientos y ni siquiera los entendimos. Y ni siquiera los pusimos en práctica. Tan fácil como es honrar a padre y madre, y fue a los que más deshonramos. Y fue a los que más maltratamos. Y fue con los que más mal nos comportamos. Ni eso siquiera, que es el primer mandamiento con promesa, que me iba a traer beneficio como darme larga vida y que me fuera bien sobre la tierra. Y ni aún eso tratamos nosotros de hacer bien antes de realmente decidirnos a la fe correcta. Porque simplemente teníamos una noción, una información de un Dios, pero que realmente nunca llegamos a conocer. Y aún a veces caminando en sus caminos y andando con Él, no le hemos conocido a Él, como pasó con Felipe. Tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. Así pasa muchas veces. Entonces no requiere esfuerzo. No significa de que usted de año en año va a hacer esfuerzo para ir de rodillas a cierto lugar, para dejarse crecer el pelo con otra parte, para darse látigos en la espalda o para hacer otra cosa. No requiere nada de esos esfuerzos. Es simplemente que usted decida realmente recibir ese regalo y entonces empezar a vivir conforme a su palabra. Porque es un regalo. Y aquí, dígame a quién no le gustan los regalos. A todos nos gustan los regalos. ¿Cierto? A todos. Sí, yo sé que a veces quedan unos regalos que uno dice, ¿usted para qué regala eso? Uno como que piensa, ¿para qué le regaló eso tan malo? ¿Cierto? Hay veces que la gente regala lo que le sobra, lo que no le sirve, ¿cierto? Y no regala a veces cosas útiles, pero muchas veces nos han dado regalos que uno dice, wow. ¿Cierto? Yo estos días hablaba con alguien, yo me pongo un reloj que cuesta mucho, yo no lo compré, me lo regalaron. Y uno dice, wow, ¿cierto? Se alegra con eso. Hombre, pero este regalo es para vida eterna. Para vida eterna. Y que no se vence. El reloj allá lo tengo guardado porque se le venció la pila, ¿cierto? Se acabó la pila. Pero este no se le acaba la pila. Es por siempre. Mire, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí no puede decir, ay, no, es que este sí es más santo porque es lo que ha hecho. No. Aquí es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Obviamente uno tiene que esforzarse por comprometerse con Dios, por buscarle, por agradarle, por orar, por leer la Biblia, por apartarse del mundo, por vivir en santidad, por apartarse del pecado. Claro, es nuestra decisión de hacerlo porque también la Biblia nos manda a hacerlo. Pero no fue el esfuerzo suyo antes de conocer a Dios el que nos llevó a recibir ese regalo. Ahora que lo conocemos, ahora debemos de estar dispuestos a hacer buenas obras. Ahora sí. ¿Pero cuáles obras? Aquellas obras que vayan ajustadas a la palabra, no para alcanzar la salvación, sino porque ya somos salvos. Y cuando somos salvos, entonces hacemos obras conforme al propósito de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, conforme a la palabra de Dios, porque mire cómo dice el 10. Porque somos hechuras suyas en Cristo Jesús,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hicimos obras para alcanzar la salvación, pero ahora somos salvos y debemos de hacer obras. Por eso estamos aquí predicando la palabra, porque hace parte de las obras de salvación. Por eso venimos y salimos a la calle a evangelizar, porque hace parte de las obras de salvación. Si podemos tener con qué ayudar a alguien, tratamos de ayudarlo porque hace parte de las obras de salvación. Pero no lo hago para que Dios me salve, sino porque ya soy salvo. ¿Cierto? Y de hecho hacer el bien es un deber de todos nosotros. Ayudar a quien es debido. Si tengo bienes para ayudar y mi hermano tiene necesidad, la Biblia me dice que si yo no le ayudo, ¿cómo mora el amor de Dios en mi vida? Porque debo de hacer buenas obras, ya no para ser salvo, porque también la fe que no tiene obra, dice Santiago, es muerta. Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te muestro mi fe por las obras. ¿Cierto? Y no es las obras las que nos van a salvar, pero cuando somos salvos, entonces actuamos conforme a las obras que debemos de hacer en Cristo Jesús, como al amarnos, perdonarnos, hacer el bien, no devolver mal por mal, y todo lo demás, evangelizar, predicar, ayudar, servir a la gente. A veces no tenemos la economía para ayudar de otra manera, pero nuestra vida puede ayudarles, sirviéndoles, ayudándoles con lo que sabemos hacer, con el arte que tenemos, con la capacidad que tenemos para ejecutar ciertas labores. Con eso también ayudamos a las personas, porque estamos hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Pero dejando las buenas obras, antes de las buenas obras, hay que recibir el regalo de la salvación. Ya lo hemos recibido la mayoría de acá, y espero que ustedes también tomen la decisión de hacerlo si no lo han hecho. Pero firmen su corazón para que comiencen entonces a hacer las obras que a Dios realmente le agradan. Y aquí es donde vamos a empezar a conocer a ese Dios precioso y maravilloso. Ya nos vamos a dar cuenta que realmente Dios sí nos perdonó mucho. Que Dios sí realmente nos ha tenido paciencia. Que Dios realmente ha abierto misericordia. Porque si nos hubiésemos muerto en la edad que hoy tenemos, hubiéramos parado en la condenación. Pero hoy, dice como dicen los salmos, como dicen Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como dijera también en otro lugar, hoy es el día que hizo el Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que abramos el corazón para Él. Y que enderecemos en nuestra vida lo que no está bien. Y que nos esforcemos por hacer las cosas bien. Que el Señor está mirando su corazón y el mío. Porque tú no puedes decir, Señor, si yo me esfuerzo y no estoy haciendo nada, no lo puedo engañar. Pero que Él vea que a pesar de que me esfuerzo le fallé, pero Él ve que tengo la intención en mi corazón de querer agradar. Y por eso es que muchas veces vemos en vez del juicio la misericordia de Dios, porque Él está viendo que lo estamos intentando. Como cualquiera, ustedes son padres también. Cuando le tratan de enseñar algo a su hijo y aunque no lo haga bien la primera y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta, pero ustedes ven que se esfuerzan por hacerlo, ustedes no comienzan a decirle eso tan feo como le quedó, sino lo aplauden, le dicen, bien, te está quedando muy lindo, sigue así, puedes mejorar, lo anima, ¿cierto? Y no coge una correa a decirle, ¿por qué lo hiciste tan feo? ¿No? Porque sabe que lo está intentando, porque sabe que apenas está aprendiendo. Bueno, Dios tiene paciencia con nosotros de la misma manera. Yo hablo pues de una familia obviamente normal, unos padres normales, ¿no? Hay padres que no soportan absolutamente nada y cogen a sus hijos siempre a maltratarlos y a acabarlos, ¿no? Pero un buen padre está siempre tratando de ¿qué? De animar a su hijo, y más cuando le ve el esfuerzo, el interés, ¿sí? No sacó la nota excelente, pero se esforzó y lo hizo y sacó una buena. Hay que seguirlo animando y hay que seguirle apoyando, porque él obviamente va a sentir que lo que está haciendo realmente vale la pena. Y Dios está viendo si nuestro corazón se está esforzando para hacerlo, y seguro que va a estar siempre ayudándonos, animándonos, fortaleciéndonos, levantándonos y dándonos para que cada día nosotros podamos hacer las cosas muchísimo mejores. Ahí donde está, démosle gracias a Dios por este corto mensaje de su palabra, para que celebremos y participemos de otro momento maravilloso que tiene que ver con la Santa Cena, y donde recordamos precisamente este regalo. El regalo de la salvación, que tuvo el costo demasiado alto. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos muchas gracias, porque nos recuerdas una vez más ese regalo tan maravilloso de la salvación, y que, por mencionarlo, tu palabra dice que debemos cuidarlo con temor y temblor.
que no debemos descuidar un regalo tan grande como este, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande como la que tú nos has dado, Señor? Hoy somos salvos, y los que quizás de pronto no han tomado esta decisión, hoy es el día de tomarla. Hoy es el día de abrir el corazón para que, si la muerte llega en cualquier momento, podamos presentarnos delante de Dios y poder ser librados de la condenación eterna. Y poder entrar a ese lugar de reposo, de descanso, y esperar el momento del arrebatamiento, el momento de que nuevamente el Señor venga por su iglesia y poder reinar con Él, y esperar también el momento de la boda del Cordero, y esperar también el momento de disfrutar de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia. Pero lo más lindo es poder disfrutar con nuestro Señor toda la eternidad. Así que hoy es el día para decirle al Señor Jesús: te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Recibo ese regalo de la salvación, esa gracia que me salva, me perdona todos mis pecados. Te recibo, Señor, para poder buscar vivir conforme a ti te agrada. Te recibo para que llenes mi vida con tu palabra, con tu Espíritu Santo, para que me ayudes a vivir conforme a tu palabra y tus mandamientos. Y me enseñes cada día a conocer tus estatutos, oh Dios. Así que hoy es el día para que abramos el corazón y lo recibamos en nuestra vida, pero también para que los que ya le conocemos nos afirmemos más en esa salvación tan grande y preciosa. Y cada día con más celo, con más temor, con temblor, como dice la palabra, podamos cuidarla, sabiendo que a pesar de que le hemos fallado, Él nos ha dado una nueva oportunidad para rehacer, enderezar, corregir, mejorar los asuntos y aspectos y situaciones de nuestra vida. Gracias te doy, precioso Dios, por tu palabra que puede hablar a nuestras vidas en esta tarde. Y gracias por las personas que hoy nos han acompañado, Señor, que esta palabra encuentre cabida en sus corazones y dé fruto al 100, al 30 y al 60 por uno, Señor. Y que nuestras vidas también siga germinando y siga produciendo ese fruto para la vida eterna.